Situación de la bolsa porque es realmente preocupante. Gaspar Llamazares, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí en Al Rojo Vivo. Estábamos analizando los datos en Francia y hay quien dice, bueno, si gana François Hollande, quizás ese dogma impuesto por Merkel, Sarkozy de austeridad, austeridad máxima, pues quizás varía y es importante para España. ¿Usted qué cree? Bueno, la sensación es agridulce, ¿no? Por una parte parece que puede ganar la izquierda y que es el fin del Napoleón en Waterloo, y por otra parte parece también que hay un repunte claro por parte de la extrema derecha que plantea, bueno, pues una preocupación, aunque ese voto de la extrema derecha es un voto complejo en Francia y que tiene mucho que ver también con el chauvinismo frente a la Unión Europea, pero en definitiva yo creo que en estos momentos están sentadas las bases del fin del sarkozismo y del inicio de una nueva etapa que puede influir en la política europea, ¿no? Si Francia consigue añadir a la política de ajuste la política de crecimiento, pues probablemente se relajen estas políticas luteranas que son mayoritarias en el marco de la Unión Europea y que nos están llevando claramente a la recesión. Cuando usted contempla los datos de hoy, por ejemplo, la bolsa, batacazo, cifras de 2003, por debajo claramente de los 7.000 puntos, la prima de riesgo que sigue subiendo y el gobierno tomando medidas de recorte, de austeridad, austeridad, por cierto, porque es lo que impone Europa, porque es lo que impone Angela Merkel. ¿De verdad tenemos solución? ¿Tenemos salida? Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que estamos aplicando una política neoliberal dogmática, ¿no?, que nos ha llevado por una parte a la crisis a través de la especulación y que ahora nos está sumiendo en la recesión. Yo creo que cada vez más hay más políticos, más economistas, más ciudadanos que consideran que la salida no está por ahí, que consideran que la salida está por la política de crecimiento y por alargar de forma clara, dice Rubalcaba, creo que totalmente insuficiente, 2 años. Yo creo que aproximadamente hay que alargar una década los compromisos de déficit, porque si no, no será posible. No es posible en 1 año, no es posible en 3 años. No ha habido ninguna economía europea que haya hecho el ajuste que se pretende en España, y ese ajuste se salda finalmente en depresión económica, incremento del desempleo y por otra parte en un asalto al estado del bienestar, que es el que estamos presenciando y que buena parte de la derecha es lo que quiere, asaltar el estado del bienestar, porque ahí hay un nicho económico que no de derechos, un nicho económico que puede interesarle a unos pocos. Dice usted, asalto del estado de bienestar de la derecha, pero claro, ¿qué dice la derecha? ¿Qué dice el Partido Popular? Es que si no, esto no se sostiene. Y dice, sistema sanitario. Bueno, universal y gratuito. Gratuito siempre yo digo, no es gratuito porque lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Pero ahora, dicen, necesitamos este medicamentazo, este copago en el medicamento. Dicen que no es copago asistencial, ¿verdad? Pero es copago en el medicamento, porque si no, pues esto se nos va de las manos y no es sostenible. Usted es experto en sanidad. Si quieres financiar mejor y de manera más justa la sanidad, lo tienes muy claro. Quiero decir que tienes los impuestos generales para hacerlo. No necesitas utilizar ni impuestos especiales, ni tasas, ni nada parecido, porque lo que estás haciendo no es, como dicen ellos, disuasión del gasto farmacéutico, es de alguna manera discriminación en el gasto farmacéutico, y los principales factores de incremento del gasto farmacéutico siguen incólumes, que son las compañías farmacéuticas y la debilidad de la administración, que ha permitido que esas compañías tengan una acción agresiva dentro del propio sistema sanitario. En definitiva, eso es lo que explica que nuestro gasto farmacéutico sea 1/3 superior al marco de la Unión Europea. Pero en estos momentos nuestra sanidad no está en peligro y no es inviable. Es de las sanidades no solamente más eficaces, y lo reconocen los ciudadanos en todas las encuestas, sino de la más eficiente de la Unión Europea. Es decir, que gasta menos por unidad de producto, por resultados, ¿no? Por ejemplo, gastamos un 2% menos del PIB en relación al gasto, por ejemplo, sanitario alemán o al gasto sanitario francés, y no digo ya al gasto sanitario italiano, ¿no? El presidente Rajoy dice, son unos pocos euros, y lo decía así. Es decir, a nadie le gusta tomar decisiones como las que hemos tomado. Insisto, se trata de pedir un esfuerzo, que son unos pocos euros al mes, es decir, para determinadas personas, son 8 euros al mes, 20 euros para aquellas personas que tengan unas rentas más grandes. Lógicamente le pedimos un esfuerzo mayor a aquellas personas que tienen más rentas. Pero insisto, es necesario, es imprescindible, porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos. No hay dinero, porque hemos gastado muchísimo durante estos últimos años. Claro, el presidente del gobierno dice que no hay dinero. Es más, añaden, a los jubilados como máximo
el máximo 18 euros al mes. Luego decían esas comparaciones que a mí me parecen muy poco sensibles de 4 cafés, unos periódicos, unos paquetes de tabaco. Pero claro, oímos al presidente, señor Llamazares, decir, ¿es que no hay dinero? Pero es que miente. Hay dinero, ya lo he dicho antes, con respecto al gasto que realizamos en el sistema sanitario. Nosotros tenemos un sistema sanitario que nos cuesta unos 60.000 millones de euros y la propuesta que hace el gobierno de ahorro, que no es tanto, digo ese ahorro real en las medidas adoptadas, pues puede suponer, dicen ellos, bastante menos, en realidad puede suponer en torno a 5.000 millones de euros, no llegan a 7.000 millones de euros. Bueno, eso lo podríamos conseguir mediante una pequeña modificación del impuesto de la renta, del impuesto del patrimonio, del impuesto de sucesiones o del impuesto de sociedades, donde quieran. Incluso lo podríamos conseguir sin necesidad de modificar ningún impuesto, únicamente atendiendo mejor la lucha contra el fraude fiscal, que en España está en torno a 70.000 millones de euros, o contra la evasión fiscal, que son 140.000 millones de euros. Yo creo que, por tanto, el presidente no dice la verdad. Pero lo fundamental que comento es que esas medidas no solamente son injustas, porque dice, es que son unos pocos euros. Ya, pero son unos pocos euros para pensiones que en el 70% son inferiores a 1.000 euros, para pensionistas que sostienen economías familiares, para quien él dijo que iba a descongelar la política de pensiones y ahora realmente con el impuesto de la renta y con esta medida lo que hace es lo comido por lo servido. Finalmente los pensionistas pierden poder adquisitivo. Yo creo que en definitiva el gobierno está dando palos de ciego, pero esta medida que tiene tantos tramos de renta, yo creo que me lleva a dos conclusiones. Primero, el gobierno sigue haciendo gestos para la galería, por ejemplo ahora a costa de los servicios públicos. Segundo, el gobierno tiene mucho miedo después de las elecciones en Andalucía, en Asturias y las elecciones generales. ¿Mucho miedo? ¿Qué quiere decir con mucho miedo? Mucho miedo porque el desgaste político es muy importante en muy poco tiempo. Entonces yo creo que el gobierno está intentando tomar estas medidas, por ejemplo, con tramos de renta, ¿no?, que lo complejizan enormemente. Es decir, prácticamente hay que montar un sistema administrativo para poder recaudar este dinero. Y en tercer lugar, yo creo que lo más importante, además de las medidas, es que abre la mercantilización del sistema sanitario. Cuando tú cruzas la tarjeta sanitaria con la renta, tú estás poniendo en marcha un sistema de recaudación y de gestión que te puede servir para fármacos, pero que te va a servir para la atención, por ejemplo, hostelera, hospitalaria, que te va a servir para otro tipo de medidas. Es decir, estás montando la modificación del sistema sanitario, el cambio de modelo. Y si a ello le unimos que el gobierno aprueba, entre esas medidas que ha pasado desapercibida, la medida de establecer varios niveles en la agenda de prestaciones sanitarias, varios niveles de prestaciones, eso quiere decir que habrá prestaciones de primera y prestaciones de segunda. Bueno, en primer lugar, ellos lo aplican fundamentalmente a los fármacos, es decir, aquellos fármacos que serán cubiertos, aquellos que no. Luego también lo aplican, por ejemplo, a las ambulancias, al transporte sanitario, pero ¿quién dice que no pueden aplicarlo a la hostelería sanitaria y transformar la hostelería sanitaria en un ámbito también de copago? Yo creo que en definitiva están poniendo las bases para cambiar el modelo y solo faltaría que al final, yo no sé si irá en una enmienda presupuestaria, solo faltaría que al final la deducción por seguros sanitarios no solamente exista como existe ahora en las empresas, sino también se pueda hacer a nivel individual. Con eso ya tienen un nuevo sistema, un nuevo modelo sanitario. Y luego, para mí, un dato de los más preocupantes. Mañana creo además que se aprueban estas medidas por Real Decreto. El Gobierno, de momento, la retrasan 24 horas, pero claro, los sin papeles, los inmigrantes sin papeles, se quedan sin prestación, sin cobertura, aunque Ana Mato este fin de semana, creo que en ABC ahí lo estamos viendo, decía, todos los extranjeros, todos los inmigrantes que necesiten atención urgente la van a tener. Pero claro, los sin papeles no van a poder acudir y yo creo que eso sí que tiene un alto riesgo, es decir, si no acuden, el tratamiento de las embarazadas durante los meses de embarazo, posibles enfermedades infecciosas, esto puede ser realmente peligroso. No, en primer lugar hay que decir que, bueno, desde el punto de vista humanitario es una medida repugnante, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que significa en el sistema sanitario, me parece que es el 0,1 de la demanda, el 0,1 de la demanda, o sea que es prácticamente, digamos, absolutamente minoritario. Pero en tercer lugar es una medida de populismo lepenista. Populismo lepenista porque en definitiva tú vas a tener que tratar al inmigrante, tenga papeles o no los tenga,
en las urgencias, porque no vas a poder negar el tratamiento a una embarazada, porque no se lo vas a poder negar a un niño. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues que esos inmigrantes no puedan ir a la atención primaria. Pero bueno, eso desde el punto de vista económico del sistema sanitario no es apreciable, no es relevante. El Partido Popular siempre dice... Pero es un mensaje ideológico, lo mezcla con populista. El turismo sanitario. Y es verdad que hay jubilados o ciudadanos de otros países de la Unión Europea que se aprovechan están mal mejor de las informados. prestaciones. Es que yo le pediría al gobierno que se informase mejor. Hay una directiva del año pasado del Consejo Europeo en la cual se establecen los mecanismos de compensación entre países. Mecanismos de compensación entre países que lo que hay que hacer es poner en marcha el mecanismo de gestión. Pero esos mecanismos ya están en marcha de compensación. Hubo un debate muy fuerte en la Unión Europea porque Alemania pretendía, al calor de ese debate, devaluar los sistemas públicos de salud. Lo perdieron ese debate y en todo caso se mantuvo la compensación. En estos momentos la compensación existe y lo que pasa es que el gobierno está incorporando medidas que ya estaban aprobadas con anterioridad para sumar los 7.000 millones, como por ejemplo la cartera única de servicios, ya estaba también. Se aprobó en el Consejo Interterritorial de Salud de abril de 2010. Es decir, que a mí me llaman la atención estas medidas que yo creo que están aprovechando el desconocimiento para hacer, como he dicho antes, demagogia política y para engordar un recorte que ya de por sí es bastante grave. Francisco Marguenda, director de La Razón, preguntas para Gaspar Llamazares. Bueno, son tantas porque, claro, yo no coincido Vamos de una en una, ya lo prácticamente en nada, ¿no? Vamos de una en yo no una. veo que la izquierda tengan ustedes una alternativa. Es cierto que en el mundo feliz de la utopía, que a mí también me gustaría, efectivamente, donde no hubiera mercados internacionales, todos podíamos ir al Corte Inglés y llevarnos un jamón sin tener que pagar. No simplifiquemos. Sí, por eso simplifican ustedes de una forma, dicho con todo el respeto, ¿no? Hay unos mercados internacionales. ¿Cómo usted afronta a esos mercados internacionales con un mensaje donde no es posible? Digan, oiga, ¿usted quiere este modelo? Perfecto, es el que estuvo a punto de hacer Zapatero, no le damos dinero. ¿Qué hacemos? No tenemos un banco para emitir. Pero ¿por qué? No, ya sé que no tenemos un Banco Central Europeo, ya quisiéramos tener un banco, ¿no? Tenemos un Banco Central Europeo que es el Banco Alemán, no es el Banco Europeo. Pero, por ejemplo, en materia presupuestaria tenemos autonomía y en materia fiscal. Es decir, que podemos apurar los márgenes de maniobra, que es verdad que no son márgenes de maniobra muy importantes, pero son márgenes de maniobra sustanciales para hacer otra política, ¿no? Por ejemplo, para hacer otra política fiscal, la he dicho con anterioridad, ¿no? Es decir, que nosotros nos pongamos al nivel europeo, por ejemplo, en lucha contra el fraude fiscal o en lucha contra la evasión fiscal, significa decenas de miles de millones de euros que podrían contribuir a tener un gasto social equiparable a la Unión Europea, porque si bien nos acercamos a la renta media de la Unión Europea, en gasto social estamos 9 puntos por debajo en gasto social. Por lo tanto, nosotros digamos que no es que nosotros querramos la utopía, lo que queremos es que si se nos homologa con Europa en determinadas materias, se nos homologue también en otras. Y no digo en términos absolutos, digo en términos relativos. Esos 9 puntos significarían no solamente mantener, sino consolidar el sistema sanitario, mejorar nuestro sistema educativo y también, bueno, pues poder desarrollar nuestro sistema de servicios públicos y de servicios sociales como una democracia europea y no como un estado del mediostar, que es lo que tenemos en estos momentos. ¿No le parece normal de que se intente regular la inmigración de una forma que los flujos se correspondan a lo que España puede absorber? Yo no estoy en contra de la inmigración. Hemos tenido un desarrollo de la inmigración desde los papeles para todos de una forma. Y aparte de una cosa importante. Pero, por ejemplo, regular la asistencia sanitaria está en la ley de extranjería del PP. Fue una enmienda nuestra, de hecho. Pero vamos a ver, incluso siendo egoístas, ¿nos interesa que haya focos de enfermedad no controlados? ¿Nos interesa eso a los españoles? Yo creo urgencias. No. Está regulado en el decreto. Quien hace medicina preventiva y salud pública es la atención primaria. Urgencias trata cuando ya no hay más remedio. Yo creo que, por tanto, digamos, es un ahorro mínimo para el sistema y es sobre todo un mensaje lepenista, un mensaje populista que en estos momentos no nos merecemos los ciudadanos. Natividad Preciado. Y sobre todo, ya un paréntesis para terminar con este asunto por mi parte, es que cuando no hay justicia habrá solidaridad. Yo espero que los médicos, como ha sucedido siempre, con conciencia, atiendan a personas que están en situación desesperada. O sea que la ley va a obligar a violarla de algún modo. No, yo le quería preguntar por otro tema que me interesa especialmente lo que usted diga. ¿Qué debe hacer el gobierno español, Rajoy, para defender los intereses de las empresas españolas en Argentina? No solamente los de Repsol, sino el resto de las empresas. ¿Tiene que hacer qué? Yo creo que, en primer lugar, no alardear y menos bravuconadas
que no benefician en absoluto a la política exterior española. A mí, cuando salió el ministro Soria en ese vídeo infausto, pues me recordó lo de Perejil y con viento, no sé si era de poniente o de qué era. De levante, ¿no? De levante o de poniente, no sé exactamente lo que era. Creo que esas actitudes lo que hacen es poner a la defensiva a países que son países hermanos, pero que tienen ahí toda una tradición de prejuicio contra el colonialismo español y, por tanto, no beneficia en absoluto. Yo creo que, en segundo lugar, que el Partido Popular tenga querencia por Repsol, porque él la privatizó y él la repartió, yo creo que no quiere decir que sea una empresa española. De hecho, en estos momentos es minoritario el capital español en Repsol. Por eso le preguntaba por las otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, tampoco sobreactuar en relación a esta materia, y sobre todo yo creo que deberíamos reflexionar, ¿por qué no nos ponemos en el lugar del otro? ¿Qué ha pasado? Yo estuve en la época de la toma de posesión de Evo Morales en Bolivia, y cuando hubo la batalla con Repsol, me pregunté qué había pasado. Y habían pasado dos cosas. No sé si pasará lo mismo en Argentina. Primero, que no habían retribuido suficientemente la inversión, que habían hecho la expansión de la empresa fuera de Bolivia con rentabilidad de Bolivia, de la explotación boliviana, pero en segundo lugar, y muy importante, que habían hecho campaña contra Evo, habían hecho campaña política. Y yo creo que Repsol tiene que empezar a pensar que aquello no son colonias, que son países soberanos y, por tanto, que no puede convertirse en un poder fáctico, ni un poder fáctico desde el punto de vista económico, ni un poder fáctico desde el punto de vista político, que esos países tienen sus recursos naturales y que tienen capacidad de decisión por eso le he sobre hecho los una pregunta muy naturales. amplia, hablando de los intereses de las empresas españolas, Banco Santander, Zara, Yo creo que etcétera. lo primero que tienen que hacer las empresas es tener responsabilidad social y responsabilidad, yo diría, latinoamericana. Porque es una responsabilidad añadida, porque no son países cualquiera, son nuestros hermanos, son países con los que tenemos obligaciones sociales, ecológicas. Lo primero que tienen que hacer las empresas es eso. Y luego el gobierno apostar más por el diálogo y por la negociación que por la bravuconada, que es lo que hemos visto en los últimos ¿Usted no tiempos. cree, señor Llamazares, que también hay por parte del gobierno argentino un juego de populismo para distraer también de la situación económica nacional? Y luego coincide toda Europa, Estados Unidos, de que es una decisión arbitraria, injusta, que genera una inseguridad empresarial. Además, no es la primera. Yo defiendo en mi programa electoral que los recursos naturales y recursos naturales estratégicos pasen a manos, como Mélenchon en Francia, pasen a manos de las empresas públicas, ¿no? Por tanto, no voy a negarle a los argentinos su derecho a hacer eso. Pero hay que ver también el contexto, ¿no? Y en Argentina, en Brasil, en Venezuela, se está produciendo una renacionalización de los recursos naturales y además una regionalización de la economía y de los recursos naturales. Si lo queremos ver bien, si no lo queremos ver, seguiremos pegándonos contra las paredes o contra las murallas. Yo creo que las empresas españolas deben reflexionar en ese sentido, las españolas, ¿no? Y las que tengan capital español. Y también debe reflexionar en ese sentido el gobierno, para hacer una política exterior más equilibrada, ¿no? Con menos bravuconería. Es curioso porque creo que leía hoy a Casimiro García Bediño en El Mundo como esa bronca que hubo con Evo Morales, Bolivia, donde él le explicaba al presidente Zapatero: yo tuve un hermano que murió de frío, un hermano de Evo Morales que murió tiritando de frío, y yo veía cómo salía el gas de Bolivia y fuera de España y fuera de mi país, decía, nunca jamás va a morir ningún boliviano. Pero es verdad que Evo Morales en los últimos días ha tenido declaraciones muy serenas y además diciendo que Repsol se estaba comportando de una manera impecable en su país, después de un lío descomunal. Pero yo comento una anécdota entonces, ¿no? Nosotros estuvimos en la toma de posesión y había hecho un comentario, me parece que Evo o un ministro de Evo, diciendo, bueno, pues que rechazaban actitudes neocoloniales, y hubo un comentario también en esa recepción de alguien de la Casa Real que dijo que no comprendía muy bien esas valoraciones sobre el neocolonialismo. Yo le dije, mire usted cómo está la recepción. Estábamos todos los blanquitos de un lado, ¿no? Y estaban los indios en una esquina. Yo creo que eso, bueno, era lo que denunciaba Evo Morales, ¿no? Los blanquitos, criollos y todos los que formábamos parte de aquella recepción, y creo que es una denuncia justa, legítima, con la que debemos ser sensibles, al igual que deben ser sensibles con la incorporación de esas personas que no han tenido arte ni parte en la historia de América Latina, también los europeos. Países, evidentemente, ¿no? Yo aconsejo mejorar todo tipo de relaciones. Las económicas, yo creo que estamos muy por debajo de lo que podríamos
estar, ¿no? Yo creo que ellos están mucho más atentos hacia nosotros que nosotros hacia ellos. Ellos conocen mucho mejor. A mí, por ejemplo, me reconocen en Venezuela, me reconocen en países que, bueno, yo no he estado nunca, a través de la televisión y a través de su preocupación por la política española. Nosotros no tenemos ninguna preocupación por la política latinoamericana. Bueno, tenemos una preocupación mínima, y la información mayoritaria de los medios de comunicación españoles es una información muy sesgada. Muy sesgada. Cuando se ve una medida que se toma de manera, bueno, pues soberana, y bueno, yo creo que una medida que puede chocarnos, enseguida populismo. Bueno, enseguida ya la caracterizamos y le ponemos... Señor Llamazares, algo de populismo si hay se ha criticado mucho el método también, Kirchner, ¿no? El método de entrar a saco en bueno, la parece empresa. que todos los partidos políticos de Argentina están de acuerdo, ¿no? Creo que están de acuerdo todos. No hay ni un solo partido político que haya rechazado la medida. 23 de abril, además, hoy, Día del Libro, en Alcalá de Henares, entrega del Premio Cervantes al poeta chileno Nicanor Parra, fantástico, maravilloso, poemas y antipoemas, hermano además creo que de Violeta Parra. La familia. Y el príncipe ha tenido que sustituir al rey don Juan Carlos, que se está recuperando del batacazo africano. Cristina Casero, Alcalá de Henares, esa entrega de premios del Cervantes, ha estado el nieto de Nicanor Parra, él ya tiene 90 y tantos años, 97, cerca de 100 años, y además no le gusta mucho esto de los medios de comunicación, es decir, lúcido hasta en eso. Cristina Casero, el príncipe, ¿alguna mención a su padre? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nada, ni una sola mención en el discurso del príncipe a la ausencia del rey hoy aquí, a pesar de que, como decíais, es una ausencia muy destacada porque es la primera vez en la historia de este premio, desde que se entrega, desde 1976, en la que no viene el rey y tampoco la reina, que siempre le acompaña. Por eso ha llamado la atención que no haya hecho ninguna mención, aunque bien es cierto que siempre antes de la entrega de este premio hay un almuerzo que se celebra en honor al premiado. Esto fue el viernes pasado en el Palacio Real, y ahí, en ese almuerzo con la familia de Nicanor Parra, el príncipe ya hizo alusión a esa ausencia, a lo destacada que era y a cómo el rey lamentaba no poder estar aquí. Así que suponemos que de alguna manera el príncipe ya ha dado un poco por dicho y por sabido que el rey no iba a estar aquí, y por eso no lo ha incluido en su discurso. Por cierto, Cristina, alguien me ha enviado un SMS desde allí dentro y me ha dicho, ay, 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 que ha aparecido un elefante. Que ha aparecido un elefante de alguna manera. ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido un poco la historia curiosa de la mañana, porque en el discurso del príncipe él ha mencionado algunos antipoemas de Nicanor Parra y algunas frases míticas que él ha pronunciado a lo largo de su carrera, y una de ellas, la de ¿hasta cuándo me van a seguir fregando la cachimba?, que viene a ser algo como ¿hasta cuándo me van a seguir molestando?, él la pronunció hace años por una polémica que hubo con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y esa frase él mismo la ilustró con la imagen de un elefante. Y tal y como están las cosas y por todo lo que ha pasado estos últimos días, no deja de ser curioso que esa frase y que esa imagen se hayan colado hoy aquí, precisamente el día de la ausencia del rey. Es decir, entrega del premio Cervantes con elefante incluido. Esto es el mundo de la ficción hecho realidad. Cristina, una cosa más. Decíamos, Nicanor Parra, el poeta chileno, no ha podido acudir o no ha querido acudir. Ha venido un nieto suyo, ¿no? Sí, ha venido un nieto suyo y su hija también a recibir el premio. Nicanor Parra es conocido como el antipoeta, el creador de la antipoesía, y dicho con cariño, en general, analizando un poco todo lo que ha pasado hoy aquí, podríamos decir que hoy ha sido un poco la antientrega del premio Cervantes, porque destaca la ausencia del que lo entrega, destaca la ausencia del que lo recibe y destaca incluso la ausencia de discurso, de recepción, porque su nieto, que es el que ha recibido el premio, ha empezado su discurso leyendo unas frases de su abuelo en las que pide un año de prórroga para poder escribir ese discurso de agradecimiento como él realmente querría. Un año es lo que él suele tardar en escribir este tipo de textos, que los escribe además siempre con una máquina de escribir viejísima, que hoy ha estado aquí acompañando a su nieto muy emocionado, así que vamos a tener que esperar un año para escuchar el discurso de aceptación de Nicanor Parra. Gracias, Cristina Casero. Última hora desde Alcalá de Henares. Señor Llamazares, la que le ha caído a la Casa Real en las últimas semanas. Hay quien dice, el mejor comando republicano de este país está en la Casa Real. Bueno, digamos que el principal comando antimonárquico. Que la antimonarquía signifique república es como pensar que el anticlericalismo significa laicismo. No es lo mismo. Para construir una república es necesario presentar la república en positivo, y no solamente como forma de Estado más democrática, sino también como forma de participación democrática, de defensa de las libertades, de profundización en los derechos sociales. ¿Pero cree que ahora mismo está instalado de verdad ese debate monarquía-república? ¿Está instalado de verdad como una
una reclamación de una gran mayoría social, o quizás se ha abierto más el debate, abdicación, es el momento de que el rey pasa al príncipe Felipe? No, es que monarquía no forma parte de nuestros problemas, quizás formara parte de los debates políticos, pero no forma parte de nuestros problemas, ¿no? En estos momentos forma parte de los problemas del país, además de la crisis económica, pues forma parte la corrupción que se está produciendo en los aledaños de la Casa Real, forma parte de la decisión inconsciente y desafortunada del rey de irse de cacería cuando más sufre la ciudadanía española, forma parte también la falta de transparencia de la Casa Real en un momento en que los ciudadanos piden dación de cuentas por parte de todas las instituciones políticas. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la Casa Real esté en un primer plano del debate político y creo que no se va a ir. Creo que se ha roto el cristal, que se ha roto el tabú sobre la Casa Real y en estos momentos pues está sometida al escrutinio público. Ahora me han rechazado las preguntas parlamentarias en la mesa de la Cámara, otra vez. ¿Preguntas sobre el tema de la Casa Real? Bueno, pues si me rechazan las preguntas, trataremos de que le llegue directamente al monarca y que nos la responda a él, ¿no? Porque si no hay posibilidad, sí, las enviaremos directamente, porque si no hay posibilidad de que el órgano parlamentario controle a una institución del Estado, las preguntas? Es que me parece porque es un tercero no sujeto a control democrático, eso es lo que dice la mesa de la Cámara. Resulta que el monarca es un tercero y que además no tiene control democrático. Yo creo que es absurdo quiero preguntar también qué le pareció las disculpas, el perdón real, el perdón público. Así que volvemos enseguida y además también tenemos algo más de recortes en la universidad. Señor Llamazares, el rey don Juan Carlos, hecho histórico, excepcional en el sentido de que jamás había ocurrido y además yo creo que no hay muchos reyes que hayan dado ese paso. Se disculpaba así ante los españoles. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Señor Llamazares, ¿le valen las disculpas reales? Bueno, es como una disculpa de un niño travieso, ¿no? No hay medios de comunicación, se hace en solitario y a continuar con lo mismo. Yo creo que es insuficiente. En mi opinión, era imprescindible para cambiar una dinámica que iba increciendo, pero en mi opinión lo importante es cambiar las prácticas, ¿no? Las prácticas que tienen la Corona y la Casa Real y, por otra parte, yo creo que garantizar la transparencia en las acciones del rey, ¿no? Hemos visto cómo después de esta disculpa pues, ha habido cantidad de informaciones en medios de comunicación internacionales que realmente no parece que las cosas vayan por ahí. El Partido Popular insiste en que la Casa Real va a estar fuera de la ley de transparencia. No será una ley de transparencia, será una ley, bueno, pues de penumbra, pero no será una ley donde impere la claridad. La institución monárquica debe estar en el ojo público, no digo en si van o no a la peluquería o qué gastan en no sé qué, pero sí creo que en los datos fundamentales la organización y la institución monárquica tiene que ser tan transparente como el resto del Estado. Y si hay ley de transparencia, que es una ley también de gobernanza y de participación, pues yo creo que la monarquía debe responder a esa ley de transparencia. Dos preguntas muy rápidas sobre la Corona, la Casa Real. De 0 a 10, la gestión, el reinado de don Juan Carlos, de 0 a 10, durante todo este tiempo, porque yo considero que ha sido la mejor época de la historia de este país en cuanto a paz, serenidad, tranquilidad y hasta progreso, a pesar de la crisis. Es decir, y ahí él ha jugado un papel determinante, el rey don Juan Carlos, en la transición, propio Santiago Carrillo lo reconoce. Es decir, de 0 a 10, señor Llamazares. Le preguntas a un republicano, claro, y a un republicano que además no era, digamos, en la transición política parte de las fuerzas políticas. Por tanto, respeto la transición política, pero no me siento obligado por ese legado ni por esa herencia, ¿no? En ese sentido, creo que es perfectamente posible, incluso necesario, reivindicar en estos momentos la República, y mi valoración con respecto al reinado no llega al suficiente. Yo creo que una de las cosas que más estimamos, que es el 23 de febrero, bueno, pues es verdad que al final
decidió situarse de parte de los demócratas, pero también es cierto que agitó la conspiración frente a Suárez, ¿no? Y eso lo reconoce cualquier historiador que hoy esté con un cierto conocimiento, o la misma novela, no sé si llamarla novela o cómo llamarla, pero un gran texto de Cercas. ¿Le parece que el príncipe está preparado, suficientemente preparado, listo, podría dar el paso? En política no hay exámenes. En política no hay exámenes ni reválida. En política, bueno, pues se supone que tú tienes un proceso de conocimiento y que ese proceso de conocimiento te permite realizar determinadas actividades. No creo que la actividad de la monarquía, que reina pero no gobierna, signifique ni mucha formación ni mucho esfuerzo, creo, en estos momentos. Ahora, el susto se lo han llevado, en la Casa Real, porque las reacciones han sido tremendas, porque Internet, yo siempre digo que es un territorio más republicano que monárquico, tanto en la derecha como en la izquierda, y porque, fíjese, por ejemplo, hoy, diario El Jueves de esta semana, pues claro, es demoledor. El rey retoma sus actividades, claro, es tremendo y yo creo que hay un antes y un después en toda esta polémica. Entre los jóvenes, república y monarquía están empatados en estos momentos. Antonio Miguel, relevante. Antonio Miguel. Señor Llamazares, usted es médico y yo soy profesor universitario y estaba tentado a preguntarle sobre el copago, sobre la medicina, pero déjeme que le pregunte por la universidad. El ministro Wert dice que las universidades españolas no están ninguna entre las 100 primeras, confundiendo, no diciendo la verdad, porque ese catálogo, ese ranking, solamente se refiere a investigación y desarrollo, al I+D+I, donde recortan, por cierto. El ministro Wert dice que hay un 30% de abandono universitario, cosa que también es falso, porque hay solo un 12%, el resto es cambio de titulaciones. El ministro Wert dice que el paro de los universitarios licenciados es del 21%. Dice bien, pero no dice toda la verdad. En el resto de los no universitarios es muchísimo mayor, casi el doble. Dice el ministro Wert que en España hay demasiadas universidades. Dice que hay, por ejemplo, con California. 10 en California, dijo, ¿no? Ahí ha habido un lapsus. Sí, se referiría a los campus, por eso lo dijimos aquí el pasado viernes, a los campus de la Universidad de California, que tiene 10 campus. En California hay 146 y 3.000 y pico en los Estados Unidos de América. En el Reino Unido hay una universidad por cada 253.000 ciudadanos. En España hay una universidad por cada medio millón de ciudadanos. El ministro Wert no dice la verdad. La pregunta es, para cambiar el modelo educativo en este país, ¿hace falta mentir? No hace falta mentir. Si uno quiere cambiar el modelo educativo como el modelo sanitario, debe decirlo, ¿no? No hacer una campaña diciendo que ahí hay líneas rojas, no sé si por eso hay que derribarlas, ¿no? Y cuando pasa la campaña electoral hacer todo lo contrario. Creo que eso es una actitud que está provocando un rechazo en la sociedad española, no solamente hacia el gobierno, sino en general hacia la política, la vulneración de los compromisos electorales. Pero en relación a educación, a mí me preocupa mucho que el gobierno, ante una crisis especulativa como es la que vivimos y por tanto la necesidad del cambio de modelo económico, lo que haga es reducir la investigación y reducir la educación. Yo creo que estamos sentando las bases de la pobreza futura, no sentando las bases de la riqueza futura. Y luego, por otro lado, yo creo que al gobierno da la impresión de que le molesta pues la presencia de muchos sectores en la universidad, la presencia cada vez más masiva en la universidad, y creo que eso es una equivocación que deviene también de un prejuicio, ¿no? Normalmente les oigo hablar de sobrecualificación. Yo creo que hay una infrautilización de los universitarios por parte de la economía y de la sociedad española. A ver, no hay una sobrecualificación. Está usted diciéndome que hay un planteamiento ideológico clasista, es decir, que el PP prefiere que haya menos ciudadanos en la universidad y, por supuesto, castiga con la subida de las tasas universitarias a las clases, digamos, menos pudientes. Ese es el efecto. Primero, el PP no toca en la escuela concertada y reduce de manera drástica, a través de determinadas medidas, ¿no?, que nos retrotraen a hace 2 décadas, la escuela pública. Bueno, entonces, claramente está beneficiando a la escuela privada frente a la escuela pública. Y luego el PP lo que plantea en estos momentos es una subida de tasas importante, equiparable a la de Cameron, que también dijo en campaña electoral lo contrario, que no iba a tocar las tasas universitarias, y esa subida de tasas, si no se produce una subida al mismo tiempo de becas, que no parece, sino que va al contrario, pues lo que producirá es una selección negativa de los trabajadores y de los ciudadanos sin medios en la universidad. Pero la número 2 del Partido Popular, por ejemplo, Dolores de Cospedal, que dice, es que el fracaso universitario nos cuesta en este país 3.000 millones de euros, es que nos sobran universidades, es que los repetidores pues que paguen más porque no están cumpliendo con su deber, que es estudiar. Lo explica así.
una tasa de fracaso del 30%. Del 30%. ¿Y sabéis cuánto dinero le cuesta eso a todos los españoles? Los universitarios que no terminan la universidad en un 30%, casi 3.000 millones de euros, casi 3.000 millones de inversión. Y claro, luego, por ejemplo, el ministro decía esta mañana en el diario El Mundo, José Ignacio Ver, es que hemos gastado mucho, y creo que la frase era algo así, exactamente, hemos gastado mucho y hemos conseguido poco con la universidad. Yo creo que no es verdad. Yo creo que ni con la educación ni con la universidad. Yo creo que podemos tener críticas y críticas legítimas a las insuficiencias de la educación, de la universidad, pero en mi opinión no podemos decir que no hemos conseguido cosas. En mi época, cuando yo era estudiante de primaria o de bachiller, mis compañeros que tenían una extracción económica pues, que les dificultaba pagarse sus estudios, pues, y que tenían, por otra parte, dificultades de aprendizaje, no pasaron ninguno. No pasaron ninguno, ni a la formación profesional. Ahora, los mecanismos compensatorios que existen en la escuela pública y que también existen en la universidad pública han permitido que haya aumentado de manera relevante, aunque todavía no es equiparable, la presencia de lo que podemos denominar hijos de las clases trabajadoras en la universidad. Yo creo que no deberíamos perderlo, ¿no? Y por último, el dato apunta a que nos gastamos demasiado en educación. Si comparamos con el resto de Europa, no es verdad. Es decir, tenemos un punto de diferencia con el resto de la Unión Europea en gasto educativo. Por tanto, tan mal no lo hacemos para los mismos resultados. Gastamos menos, pero tengo que rectificar, señor Llamazares, cuando he dicho que no decía la verdad el señor Wert. Rectifico, no decía la verdad el señor Wert ni la señora María Dolores de Cospedal. Vuelvo a repetirlo, no hay un 30% de fracaso. Es que uno cambia de titulación, pasa de Económicas General a ADE, por ejemplo, y eso lo consideran Administración y Dirección de Empresas, y lo consideran fracaso. Si lo medimos bien, es el 12%, según las estadísticas. Pero ellos lo saben. Entonces, hombre, es que no lo entiendo, Paco. Es que vamos a ver. Bueno, yo creo que... Déjame hacer una pregunta aquí. Es que, claro, en este sentido. Es un alegato entre no decir la verdad, entre no decir la verdad y... claro, porque imagino que el ministro de Educación sabe que es el 12. Vamos a ver. ¿Cuánta gente vota al PP? Paco, entonces, ¿qué es 11 peor? millones de Permíteme decir dos cosas, que tú también haces alegatos. No, claro, es que entre no decir la verdad, si el ministro de Educación sabe que es el 12% y no es el 30%, ¿por qué dice el 30%? Por un motivo que le quiero preguntar. Yo tengo mi opinión. No voy a dar mi opinión. Le voy a preguntar al señor Llamazares. ¿Los recortes son una excusa? ¿Sirven para la estabilidad financiera o se están utilizando en algunas comunidades autónomas, porque las competencias educativas son de las comunidades autónomas, y en la Administración General del Estado, en el presupuesto este último, para cambiar el modelo educativo de este país? Me parece evidente que estamos ante la utilización, pero estamos ante la utilización en toda Europa, ¿no? Estamos en la utilización en toda Europa de la crisis para hacer recaer sobre los salarios de los trabajadores la salida de la crisis y también para hacer un asalto al estado del bienestar que reduzca el salario indirecto de los trabajadores. Es decir, se trata de recuperar la ganancia únicamente explotando en mayor medida a los ciudadanos y a los trabajadores. Creo que deberíamos recuperar la ganancia en el sentido contrario, ¿no? Mejorando la I+D, mejorando la organización de las empresas, mejorando la calidad de la educación y no con, digamos, ventajas tan pobres que finalmente son ventajas que acaban siendo desventajas. A ver, Paco, que estamos ahí inquietos. Varias cosas. Pero trabajadores en este país somos la inmensa mayoría. Es decir, yo creo que partimos de un concepto que cuando dice trabajadores, la gente está pensando en hace 100 años. No, yo soy un trabajador por cuenta ajena, que pago muchísimos impuestos y que algún derecho debo de tener a la hora de elegir el modelo educativo, ¿no? En este país, y yo creo que esto no puede desmentir ninguno de ustedes, los modelos educativos han sido impuestos por la izquierda. La derecha, utilizando... han sido gobiernos, si suponemos que el PSOE es izquierda, si no, entonces yo ya lo retiro. Es decir, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, desde la transición hasta hoy, ha impuesto todos los modelos educativos. Eso no quiere decir que sean de izquierdas. Bueno, eso ya sería otra discusión, pero como mínimo son socialistas. Segundo, no entender de que el modelo educativo... Que se mantenga la enseñanza de la religión en la escuela pública y que, por otra parte, haya una escuela concertada doblemente financiada por parte del Estado demuestra que en España no ha habido una política laica ni una política pública en materia educativa. Yo creo que porque es un principio constitucional y porque me parece lo lógico, ¿no? En Inglaterra, a mí me comentó, un compañero inglés me comentó, oye, ¿y vais a recortar la pública?
Pero ¿por qué no recortáis esa aberración que tenéis, que es que financiáis lo privado con dinero público? Es la lógica, ¿no? Es la lógica. Primero recortar lo que se financia doblemente y luego recortamos aquello que se financia únicamente con dinero público. Sale más barato al Estado, que no podía absorber todo ese número de alumnos, pero sobre todo porque eso era en determinado momento histórico. Pero se financia con el dinero de los impuestos, de mis impuestos, o yo no tengo ningún derecho, o yo no tengo derecho a poder llevar niños a escuelas concertadas. Reconocerás que en esa declaración de Cospedal existe esta estigmatización de todo. O sea, hemos conseguido, desde el Gobierno al menos, cuantificar lo insolidarios que somos en un ámbito o en otro. O sea, ahora resulta que es insolidario el parado, porque no trabaja, es insolidario el jubilado, porque accede a unos servicios que cuestan mucho al Estado. Ahora es insolidario también el mendrugo, que no aprueba lo suficiente. Es insolidario el inmigrante sin papeles, porque pretende acceder a un servicio sanitario. Y así vamos a llegar a esa conclusión que hacía el Fondo Monetario Internacional: vivimos demasiado. Vivimos tanto que si viviéramos menos, tendríamos menos cargos para el Estado y podríamos ser todos mucho más felices, especialmente los jóvenes y los guapos. No exactamente, yo creo que la caricatura es un buen intento, pero yo creo que tenemos una realidad, y es que el estado del bienestar que nos podemos permitir es el que nos podemos permitir, aunque sea una redundancia. No el que nos gustaría. Con un matiz que te hago. El programa del Partido Popular lo vamos conociendo a medida que pasa el tiempo. O sea, tanto es así que convendría que aquí a un par de meses se votara otra vez y decidieran los españoles si aprueban o no aprueban. Nuestra renta, creo que eso no va a pasar. Nuestra renta es el 97% de la Europa a 15%. 97%, es decir, casi tenemos la misma renta. Nuestro gasto social no sube del 70%. Quiere decir que nos podemos permitir este gasto social y más gasto social. Lo que pasa es que no queremos hacerlo. Lo que pasa es que no tenemos voluntad de construir un Estado social en España. No tenemos voluntad. ¿Dónde está el dinero? No tenemos voluntad política. También los presuntos mendrugos tienen derecho a la educación. No, por supuesto. O sea, no es lo mismo un mendrugo en una enseñanza técnica. No es lo mismo un mendrugo. Vamos a ver. No es lo mismo repetir en periodismo, en ciencias de la información, que en aeronáutica. Que en aeronáutica, ¿no? Quiero decir que también... Ese es el que repetir en periodismo, hay que plantearse que tenga un costo, pero hombre, hay carreras que son selectivas en todos los cursos y hay carreras que no son selectivas. Entonces hay que tener también una cierta flexibilidad. La media de duración de una carrera de medicina o de ingeniería no es lo mismo que la de ciencias de la información, y pongo la nuestra. Es situar el ciudadano bajo sospecha. No. En una posición insolidaria. Se desenvuelva como se desenvuelva. Yo tengo... como Antonio, tengo la suerte de ser profesor de universidad pública. Por tanto, tengo una experiencia larga de observar cuántos alumnos van a clase. Yo he tenido hasta 100 y pico alumnos. Y te van 20. Y el resto estarán en lo que estén. ¿Pero tú crees que debe haber una clase con 100 y pico alumnos? Bueno, eso es otra discusión. Era antes. Claro, hombre. Pero 100 y pico alumnos, lo que se hace es para que se vaya a la mitad, por lo menos. Cuando se ponen 100 y pico, es decir, oye, marcharos la mitad porque no vais a escuchar. Ahora son menos, ¿no? Pero bueno, el hecho donde yo quiero conducir es que la universidad que pagamos entre todos, en la privada que haga la gente lo que le dé la gana, en la pública exigencia, sacrificio, esfuerzo. Y el tópico de las carreras científicas, que lo llevo viviendo desde pequeñito, escuchándolo, la realidad es que hay muchísima gente que acaba medicina a tiempo, y tú eres médico, y hay muchos licenciados en caminos, en industriales y tal, que acaban a tiempo. Pero hay excelentes licenciados en esas carreras selectivas que no terminan a tiempo y que son, bueno, pues grandes profesionales. La subida... Por lo tanto, es decir, darles una oportunidad en esas carreras no debe ser en función de la renta, debe ser darles la oportunidad porque tienen potencialidad para acabar la carrera. Pero sin excesos, porque la subida de tasas significa de que van a ser como 500 euros al año, ¿estamos de acuerdo? Son 50 euros al mes o menos. Estamos diciendo que estamos con lo del café. Pues hacemos la cuenta, estamos con lo del café. 50 euros de la universidad del chaval, 10 de los medicamentos, el abono la subida de la luz, de el abono de transporte, el monobús. ¿Cuál es el objetivo de eso? El metrobús. El objetivo de eso es que las clases medias no vayan al sector público. Es decir, es acabar con la universalidad de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Porque en el momento en que las clases medias tengan que pagar, por una parte con impuestos, y por otro lado tengan que pagar directamente la tarifa o la tasa o el precio, las clases medias dirán, bueno, a mí me interesa más ir a la privada y además el gobierno me va a aprobar
una exención, fiscal por tener un seguro privado. Tú sabes muy bien eso es como se ha hecho de que en España al PP le votan 11 millones de españoles. Ojalá... ¿Pero con qué programa? Un segundo. ¿Con qué programa? ¿Con qué programa? Déjame contestar lo que... si se presenta con el programa que están desarrollando... Pero, oye, déjame... Yo luego te dejo que me ataques lo que quieras. Digo, le votan 11 millones. No te ataca. No, es que... Bueno, o 10 o 9 a 1, oye, de verdad, pero es que de momento las series históricas son las que son. En los años de Zapatero el PP no ha perdido votos, ha subido, por algo será. Pero en todo caso, lo que no quiero llegar es, este no es un gobierno de ricos, es gente que ha estudiado en la universidad pública. Entonces, lo que estamos diciendo es de que este gobierno va en contra de los suyos, de sus padres, de sus madres, de sus hijos, cuando no son gente rica, salvo alguna excepción. Bueno, yo te comparo, dos realidades, la realidad de la Comunidad Autónoma de Madrid y la realidad de la Comunidad Autónoma Asturiana. En la realidad, la Comunidad Autónoma Asturiana tiene una relación 80-20 entre educación pública y educación concertada. La realidad de Madrid es 50-50. ¿Y cuál está mejor? No, yo solo te digo eso. Esa es una opción clara de la derecha, una opción clara que es apoyar a la escuela privada frente a la escuela pública. Pero la escuela pública, Madrid está mejor que Asturias. La escuela pública, en la medida en que se convierte en una escuela discriminada, lo que produce es una escuela pobre. Y sin embargo, nosotros lo que queremos es una escuela rica y de calidad. Por eso no queremos que se discrimine para que al final las clases medias se vayan a la escuela privada. Esa es nuestra posición política. Permitirme un minuto. Dolores de Cospedal, número 2 del Partido Popular, acaba de comparecer en rueda de prensa en Génova y, lógicamente, los periodistas le han preguntado por los recortes. Y Cristina Pardo, Sexta Noticias, Cospedal dice que no hay copago ni medicamentazo ni nada por el estilo. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que Cospedal en el asunto de los recortes tiene muy claro que el problema es de la herencia recibida. Dice María Dolores de Cospedal que el PSOE dejó los servicios sociales en quiebra y que por eso ahora hay que afrontar esos impagos. Y atención, porque dice la secretaria general del Partido Popular que el PSOE parece no tener ningún interés en que España salga adelante y efectivamente niega que el pagar por recetas sea una forma de copago o repago. Aquellos que hoy quieren llenarse la boca hablando de copago, cuando lo que se está hablando de verdad por parte del Gobierno es la forma en que los españoles contribuyen al pago de medicamentos, cosa que ya se hacía anteriormente, habría que decirles que contra lo que lucha el Gobierno, y así lo quiero recordar, es contra el impago que se ha encontrado por parte del Gobierno del Partido Socialista en nuestro sistema de salud. Bueno, vamos a ver, le pongo el ejemplo del sistema sanitario, ¿no? Hay una regularización en 2005 de la deuda sanitaria. La deuda sanitaria actual se ha acumulado, y son aproximadamente, dicen que en torno a 14.000, 15.000 millones de euros, se ha acumulado durante todos estos años. Luego, 2.000 millones de euros, de 60.000 millones de euros anuales, no es en ningún caso, ni en el ámbito privado, una deuda que muestre una quiebra. No hay tal quiebra, ni del sistema sanitario, ni del educativo, ni del sistema de servicios sociales. Se está utilizando la situación de déficit para acentuar el miedo y entonces hablar de la quiebra. Y luego, por otro lado, decir que no es un copago. Bueno, pues por primera vez en este país existe un copago o repago por parte de los pensionistas. Eso es nuevo. Eso es nuevo y lo ha puesto este Gobierno. Y los pensionistas lo van a notar enseguida, dentro de unos meses. Por cierto, Cristina Pardo, Dolores de Cospedal ha hecho algún comentario porque ya hoy oficialmente España entra en recesión, 2 trimestres consecutivos, PIB. ¿Ha dicho algo? Sí, un comentario muy breve. La respuesta en este caso también ha sido fácil para el Partido Popular. María Dolores de Cospedal se desmarca de esa recesión que hemos tenido en el primer trimestre. Dice que el PP apenas tiene un trimestre de vida en el Gobierno y que es muy poco tiempo para dar la vuelta a la situación. Así que en este caso también el problema es la herencia. Bueno, y de Televisión Española, porque hay quien dice golpe institucional, claramente a la independencia y neutralidad de Televisión Española, llevaban tiempo preparándolo, estaban preparando el terreno, digamos, ambientalmente, y el Gobierno ya ha dicho que si no llega a un acuerdo con el PSOE, por mayoría absoluta va a imponer al presidente de Televisión Española. ¿Alguna novedad?
Sí, aquí dos cosas ha dicho la secretaria general del Partido Popular. Por un lado, que ellos están dispuestos a seguir negociando con el PSOE para nombrar al presidente de Radio Televisión Española, pero que no puede ser que al PSOE solamente le parezca bien nombres que acepte Alfredo Pérez Rubalcaba, es decir, que el PSOE no quiera consensuar esos nombres. Y además, María Dolores de Cospedal ha recordado que el PP nunca se opuso a los nombres que proponía el Partido Socialista para presidir el ente público, en alusión a Luis Fernández y Alberto Oliart. Bueno, no es verdad. Es decir, el Partido Popular se opuso a algunos nombres que proponía el Partido Socialista y el Partido Socialista proponía otros nombres. Lo cierto es que en el Partido Socialista aseguran que Mariano Rajoy solo ha propuesto un nombre vinculado a la televisión gallega, la persona que gestionó la información durante el Prestips y que, por lo visto, pues lo que hizo fue evitar que se informara del Prestips en la televisión gallega. Eso es lo que cuenta en el Partido Socialista. Pero Rubalcaba habla claramente de un golpe institucional. Y le voy a decir al señor Rajoy, si usted piensa que por controlar la televisión española va a conseguir convencer a los pensionistas de que no pagan por sus medicinas, se equivoca, porque van a pagar desgraciadamente y se lo van a reprochar. Si usted cree que por controlar la televisión pública va a conseguir que los trabajadores no se den cuenta de que les han recortado sus derechos laborales, se equivoca. Si usted cree que por controlar la televisión pública va a conseguir que los pensionistas no se den cuenta que realmente les han bajado las pensiones en contra de lo que usted ha dicho, se equivoca, señor Rajoy. La televisión pública no cambia la verdad de las políticas de derechas que usted está haciendo. No la cambia. Esté en sus manos o esté en las de quien esté. No la cambia. Pero lo han hecho. Señor Llamazares, la televisión pública. Parece ser que estos tiempos que hemos vivido de bastante neutralidad, yo creo que impecables en comparación con el resto de gobiernos, de los signos que sean, UCD, PSOE, Felipe González, Partido Popular de Aznar, que se acaban. Yo creo que era una conquista democrática de todos los españoles, no de un gobierno, y en ese sentido creo que es un gran error del Partido Popular. Un gran error del Partido Popular, sin lugar a dudas, mal orientado por atavismos, por una parte, probablemente también por el nerviosismo con respecto a su desgaste político y electoral, pero creo que en definitiva es una muy mala noticia. Creo que se puede tener y se debe tener una televisión pública que incomode al gobierno y a veces incomode también a la propia oposición. Y esa televisión pública, en mi opinión, es un buen elemento de sanidad y de salud democrática del país. Las voces que se acallan en la televisión pública, como las que se acallen en el Parlamento, van a aparecer en la calle. Y no van a poder ser acalladas con el Código Penal. Entonces, yo creo que mejor que todo eso se canalice a través de las instituciones públicas, en ese caso de Televisión Española. Yo creo, no sé en Francia, Rubén, pero yo tengo la sensación de que aquí hay una buena parte de la clase política tradicional que no se ha enterado todavía que la televisión pública no tiene que gustar al gobierno, tiene que agradar a los ciudadanos, ni a los partidos en el gobierno. Zapatero tuvo un problema con su propio partido porque el partido no quería cortarse el brazo y quería el control ideológico de la televisión pública. Yo no puedo entender que los partidos todavía no se enteren que no, que la televisión pública tiene que gustarle a los ciudadanos. Lo que pasa es que esta crisis sí es sintomática del desencuentro prematuro, muy prematuro que hay entre el PP y el PSOE y puede tener alcance en muchos otros ámbitos. Me refiero al Tribunal Constitucional, me refiero al Tribunal de Cuentas, me refiero a la designación del Defensor del Pueblo. Sí. Se habla de 110 días de gobierno prácticamente y el desencuentro es absoluto, ¿no? Sí, de todas maneras es un aperitivo. Estamos hablando del Real Decreto 15/2012, es el aperitivo a todos los demás desencuentros. Tú lo has dicho muy bien, Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. ¿Habíamos tenido algún problema en la elección de Luis Fernández, de Alberto Oliart? ¿Se había llevado hacia una...? Hubo debate y había conversaciones entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición para llegar a un acuerdo en los nombres. Al PSOE no le conviene también, o sea, está claro que al gobierno le conviene tener controlada la televisión pública, pero al PSOE también le conviene esta idea de retratar al Partido Popular en el rodillo, ¿no? Que es una de las tentaciones. Pero es una satisfacción momentánea. Ahora, Rubén, rodillo, a verlo hay. Exactamente. En el rodillo va un momento en la boca y no sé cuánto tiempo en las caderas. ¿Sabes quién era Jesús Suevos? Jesús Suevos, que yo le conozco por otro motivo, ahora diré cuál, fue el primer director general de Televisión Española en 1956. Le conozco porque fue presidente del Atlético de Madrid en el año 55, un año antes. Sí, bien, ¿no? Es que es volver, no voy a decir que como el general, pero volver con tampoco el dedo. Decir, oye, el consenso nos trajo a Luis Fernández y a Alberto Oliart
Hombre, con debate, como dice Antonio, pero el disenso solo nos lleva a querer elegir con el dedo. Yo ahí veo una situación que se debería de aclarar, ¿no? Es decir, si efectivamente Rajoy ha propuesto solo un nombre, y es amigo mío, le quiero mucho, mal. No puedes proponer solo un nombre. Si ha propuesto más nombres y Rubalcaba no los ha aceptado, mal Rubalcaba. Entonces yo creo que el PP y el Gobierno debería de explicar y decir, oiga, mire, nos hemos reunido tantas veces, he propuesto esto. Yo creo que Televisión Española no se puede dirigirse en un consenso mínimo, es un despropósito. La televisión pública está para servir a los ciudadanos, no para servir ni al PP, ni al PSOE, ni a Izquierda Unida, ¿no? Por tanto, se tiene que hacer desde la independencia. Yo recuerdo un libro muy interesante sobre la BBC que a todos nos gusta, pero que luego nadie quiere aplicar, donde ahí había profundas discrepancias entre el Gobierno de turno y el director general que nombraban, y no pasaba nada, y ese es lo que tiene que ser nombrado en democracia. Yo creo que se debe someter también a transparencia la actitud con Radio Televisión Española, y si realmente se han propuesto tantos nombres y ha habido debate, que haya transparencia y que se diga quiénes han sido, por qué usted está de acuerdo, por qué usted no, y por otra parte, quitar del Consejo de Administración a los representantes de los sindicatos, pues tampoco me parece adecuado. Es decir, no es por austeridad, puesto que han rebajado todos los sueldos. Entonces, no entiendo por qué hay que limitar ese control. Sí, que los demás no seamos convidados de piedra, ¿no? Porque el resto de las fuerzas políticas es que ni siquiera nos han llamado ni nos han dicho nada, ¿no? Lo único que vemos es pasar la pelota, pero en definitiva esto no es un esquema, no debería ser, de nuevo, el esquema de renovación de las instituciones públicas un esquema bipartidista. Si lo fuera, el conflicto está servido. Está servido porque trasladamos la confrontación parlamentaria a esos ámbitos. Yo creo que debería ser un esquema más abierto, más pluralista y que no fuera únicamente de partidos políticos, que representara también a la sociedad civil, ¿no? Yo creo que con eso podíamos evitar convertir cada debate sobre las instituciones, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y demás, en un debate tuya, mía, patatina y gol, ¿no? Señor Llamazares, estamos terminando. Llega ya Elena Resanos esta noticias, pero hoy día del libro. Recomiéndanos uno. ¿Qué nos trae? Bueno, traigo un libro, como estamos en esos tiempos, La mirada republicana. Enséñalo si quiere, porque de Andrés de Francisco, ¿no? Que va más allá de, como he dicho antes, la mirada republicana. De la mirada republicana, más allá de la forma de Estado. Es un libro muy interesante sobre la historia del republicanismo y también cómo se puede ayornar el republicanismo, cómo se puede modernizar desde la izquierda, ¿no?